en la parashá número 53. La parashá 53 es la parashá Hasinú, es oigan o prestar oídos, y prácticamente pues es una parashá corta pero que dice mucho. Devarim 32, 1 al 52. Sí, esa es la parte de la parashá o la sidra que nos corresponde al día de hoy. Hermoso día de Shabbat. Vamos a hacer la Berajot correspondiente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado lo correspondiente al estudio de las palabras de la Torah. Y así un resumen, vamos a hacer aquí como una especie de resumen de esta parashá. Y esta parte de la porción de la Torah Hasinú, oigan, consiste en una canción de 70 líneas dicha por Moshe al pueblo de Israel en el último día de su vida, llamando al cielo y a la tierra como testigos. Moshe exhorta al pueblo y recuerda los días de antaño. Le dice: considerar los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te relatará, a tus ancianos y ellos te dirán, como Dios los encontró en una tierra desierta, los hizo un pueblo, los eligió para sí mismo y les legó una hermosa tierra. La canción también advierte sobre las dificultades de la abundancia. Yeshurun engordó y pateó, tú has engordado, grueso, anadeado. Él olvidó al Dios que te hizo, despreció a la roca de su salvación. Y las terribles calamidades que ocurrirían que Moshe, ¿verdad?, como Dios, ocultarían su rostro. Sin embargo, hacia el final, él promete, ¿verdad?, que el Eterno vengará la sangre de sus sirvientes y se reconciliará con su pueblo en su tierra. La parashá concluye con la instrucción del Eterno hacia Moshe de subir a la cima del monte Nebo, desde donde observará la tierra prometida antes de morir, ahí en ese mismo lugar. Dice: tú verás la tierra frente a ti, pero no entrarás allí, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Bien, eso es más o menos ese es el resumen de la parashá, ¿verdad?, de la sidra para este Shabbat. Muy bien, entonces después de haber tenido ya esas grandes reuniones, ¿verdad?, primero Rosh Hashanah y Yom Kippur, yo creo que uno sale como que con la conciencia limpia, ¿no?, después del ayuno, después de haber orado y haber hecho vidui, confesión y todo esto, uno como que sale renovado, sale nuevo, ¿sí? Y sale uno como para empezar así un nuevo año. Pero no tenemos que perder esa perspectiva, ¿no?, de caramba, nuevo año, entonces tiene que todo empezar a ser diferente, ¿sí? No de pronto proponerse y después ya olvidarse al paso del tiempo, ¿no? Hay que mantener allí en vilo nuestros objetivos, nuestros planes, nuestras metas de una forma clara. En el canto de Hasinú vemos las penurias por las que ha tenido que pasar nuestro pueblo debido a sus pecados, sus grandes desaciertos y el haberse rebelado contra Hashem, los castigos que sobrevendrían y las promesas de que Él, o sea el Eterno, impartiría justicia a sus opresores. También que todo lo que acontece a nuestras vidas tiene un sentido. Nada es producto del azar. Causa y efecto. Causa y efecto. Entonces vamos a buscar allí texto de Devarim 32:7. Si ustedes tienen las escrituras, Devarim 32:7 dice: recuerda los días de antaño. Entiende los años de generación tras generación. ¿Sí? En hebreo, Zahor Yemot Olam. Binu Shemot Dorvador. ¿Sí? Zahor Yemot Olam. Binu Shemot Dorvador. Entonces, recuerda los días de antaño, entiende los años de generación tras generación. ¿Sí? Entonces allí se nos insta, o Moshe a través de este canto nos está instando, ¿verdad?, que recordemos el pasado, recordemos lo que ha acontecido en nuestro pasado, ¿sí? Y entendamos lo que ha pasado de generación a generación. Esto es muy importante, ¿no? Aquí en Jumás
hablando acerca de este texto, dice lo siguiente: gran parte de los errores humanos se debe a una falta de perspectiva. La mayoría de las personas se niegan a creer que el pasado guarda alguna relevancia para ellas y sufre por esta imprudente miopía. ¿Sí? Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el pasado, las experiencias del pasado, nuestra vida pasada, ¿sí? Lo que ocurrió, las desdichas, desgracias, las cosas que hubo en nuestra vida, entonces allí vamos a caer en una miopía, no vamos a ver de una forma clara nuestro presente y sobre todo nuestro futuro, ¿no? Entonces aquí Moshe les suplicó a los judíos para que se aconsejaran con quienes gozan de experiencia y visión histórica, ¿sí? Entonces, yo, como he dicho, tenemos un legado de casi 4.000 años de historia para consultar, ¿sí? Experiencia de 4.000 años de historia para consultar y ver allí, ¿verdad?, por qué aconteció, por qué sucedió tales y cuales cosas a nuestro pueblo, ¿sí? O a personajes de nuestro pueblo. Entonces es muy importante no perder esa visión, no perder esa óptica y pensar que de pronto eso no sirve o pensar que eso no tiene ningún valor. Eso sería tener como en cierta manera miopía, ¿sí? Y no podemos permitirnos eso. Generación tras generación fueron abatidas por sus pecados de inmoralidad, codicia, agresividad, idolatría, etc. ¿Sí? Vemos nosotros a través de la historia esto es una gran realidad. No solamente en las escrituras, lo vemos también a través de la historia. A través de la historia, ¿sí? Podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué pasó lo que pasó en 1492, la expulsión de España? ¿Por qué pasó lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? 1900 allá, 43, 44, 45, ¿verdad? Todo eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué le pasó a los judíos allá en la Alemania nazi y todo lo que le ocurrió? O sea, todo eso tiene causa y efecto. Hay que buscar allí, ¿verdad? El por qué, qué pasó, ¿no? Y en todos los sitios donde los judíos fueron expulsados, perseguidos, maltratados, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, todo está claro, aquí está claro. Esta parachá está hablando aquí acerca de todo eso, ¿sí? Y algo que ha adolecido nuestro pueblo, ¿verdad? Generación tras generación, como dice aquí, es la inmoralidad, la codicia, la agresividad, la idolatría y muchos otros males más, ¿sí? Han acontecido a nuestro pueblo, o sea, nuestro pueblo ha caído en eso, ¿sí? En la rebeldía, en el desdén de las misbot, ¿sí? Todo eso ha caído en nuestro pueblo. Entonces, eso hay que verlo, hay que considerarlo y tenemos que tenerlo muy presente. Pero además de eso, pues, tener presente lo que ha acontecido en nuestra vida, ¿sí? Como hablamos ahora, ¿verdad? Aquí con Johncito, ¿verdad? Uno tiene que ir mejorando, uno tiene que ir procurando cambiar, ¿no? Entonces, todos tenemos que esa tarea tenemos todos, de mirarnos, de uno mismo juzgar sus actos, sus pensamientos, sus palabras, sus intenciones, e ir mejorando, ir perfeccionándose uno cada día más. Entonces debemos estar conscientes que estos mismos pecados a través del tiempo han tenido un desarrollo que se ha venido ajustando o contextualizando a medida que la modernidad avanza. O sea, si bien allí se muestra en la Torá, en el Tanaj, en las Sagradas Escrituras, la clase de idolatría que se presentó en esos tiempos, o la inmoralidad, o todo lo demás, esto ha permanecido. O sea, estos pecados han permanecido, ¿sí? Durante toda la humanidad y la historia de la humanidad han permanecido. Sino que ellos se han venido ajustando y contextualizando también. ¿Sí? Todos esos pecados han venido a la modernidad disfrazados de otras envolturas, ¿sí? De otros matices, de otros colores, ¿no? Pero siguen siendo los mismos, sino que se vienen ajustando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han venido hasta legalizando, que es lo peor de todo, ¿sí? Ya se ha venido legalizando, como ha sucedido, o como sucedió con Sodoma y Gomorra, como lo que dice allí la escritura, que leemos nosotros precisamente en Yom Kippur. En Yom Kippur leemos unas escrituras que es Vayikra 18 o Levítico 18, que habla acerca de toda la inmoralidad, ¿sí? Pero ahí se nos habla de que no haríamos
como hicieron en Egipto o como las naciones cananitas, ¿sí? Que se entregaron a toda esta clase de bajámenes. Entonces, por eso se lee, en Yom Kippur se lee que el Vayikra 18, que habla acerca de todo lo que es inmoral, sexualmente hablando, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se habla precisamente en Yom Kippur? Porque esos son los pecados ocultos. Esos son los pecados ocultos que muchas veces se hacen ocultamente, ¿verdad? Y por eso se sacan allá a la luz, ¿sí? Para que el pueblo, si ha cometido algo de esto, pues pueda hacer teshuvah, pueda arrepentirse de corazón. Son pecados que por lo general se hacen a ocultillas de todo, pero menos del Eterno. Recordemos que hay una parte que vimos nosotros, una de las parashot anteriores, de que las cosas secretas pertenecen al Eterno, más las reveladas es para sus hijos. Y se habla dentro del contexto del pecado, ¿sí? Hay pecados que son visibles, pecados que se pueden señalar, ¿sí? Esos son los pecados revelados. Ahí cuando dice, y las reveladas para sus hijos, esos son los pecados revelados, que podemos señalar, que podemos ver. Pero dice ahí que las cosas ocultas son del Eterno. Allí entonces entran todos los pecados que se hacen secretamente, en secreto. ¿Sí? El Eterno es el que los conoce y Él es el que va a tomar acciones sobre ello y va a juzgar. Entonces, estos pecados se han venido, como les decía, ajustando o contextualizando a medida que la modernidad avanza. Entonces, ya hoy día el pecado de la inmoralidad es visible a todos, es visible porque los medios, ¿verdad?, así lo permiten, ¿sí? Los medios de comunicación, la internet, la televisión, el cine, etcétera, lo permiten. Cuando veíamos nosotros, por ejemplo, películas donde ya se permitía, ¿verdad?, la inclusión de personas homosexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, y allí mostrando pues lo que ellos hacen. Eso no había, ¿sí? Pero eso ya lo hay, y no solamente en películas, sino ya lo estamos viendo nosotros en las calles, ya lo estamos visualizando en las calles, ¿sí? Y lo peor de todo es que ya se ha legalizado, y eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, si bien la Torah nos relata y deja al descubierto los pecados de grandes y pequeños personajes, eso lo encontramos nosotros en la Torah o en el Tanakh. En estos temas, la generación presente del pueblo de Israel y los creyentes de todas las generaciones pueden estar adoleciendo de dichas faltas. O sea, siempre ha venido ocurriendo esto, no lo podemos negar, la parashá lo dice, ¿verdad? Ya lo vaticina, pero entonces está allí el libre albedrío de cada uno de nosotros de no estar dentro de esa nómina, como se dice, no estar dentro de esa lista, ¿sí? Y más bien tratar de apartarse, tratar de evitar, tratar de mantenernos al margen de todo esto que aconteció a nuestro pueblo, ¿sí? O ha acontecido a nuestro pueblo, y que hoy día también, desafortunadamente, sigue aconteciendo. Nosotros sabemos que tierra de Israel, ¿verdad? Tierra Santa está profanada, está contaminada. Nosotros sabemos eso. ¿Sí? Allá ¿en qué? En una de las ciudades de Israel, ¿verdad? Sí, bueno, no recuerdo ahora bien. Bueno, hay homosexualismo, ¿verdad?, abierto, y todo esto se debe a que la democracia lo permite, ¿sí? La ley demócrata tiene que permitir no solamente la libertad de culto, sino la libertad también de expresión, ¿okay? Aunque allá es muy cerrado el asunto de creyentes judíos en Yeshua, es muy cerrado y para ellos es como una profanación también. Hay pues toda esta clase de cosas de sodomía, y aquí está parashá lo habla, así vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, por eso dice allí, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y te lo dirán. O sea que aquí uno tiene que acudir a ese legado de experiencia, ¿verdad?, de nuestro pueblo,
¿sí? Personas que nos puedan aconsejar, que nos puedan ayudar, ¿sí? Porque, como les digo, no estamos exentos, ¿verdad?, de cometer alguno de estos errores, ¿no? Entonces tenemos que consultar, tenemos que hablar, a ver cómo podemos salir adelante, cómo nuestro pueblo salió adelante, ¿verdad? ¿Qué experiencias, verdad, tuvieron y cómo de esas experiencias amargas pudieron salir adelante, ¿sí? Entonces allí Moshe habla de que se aconsejen de los ancianos, se aconsejen de las personas de experiencia. Entonces para eso están los adiquines, los hombres y mujeres de experiencia, para consultar a ellos cuál es el mejor camino y andar por ellos. Así dijo el profeta. El profeta dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál es el mejor camino y andar por él. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. Descansos para nuestras almas. Sí, es Haifa, allá en Haifa, sí. Esa es la ciudad, Haifa en Israel. Muy bien, entonces, cuando pensamos que el pasado no tiene ninguna importancia, ni es relevante para el presente, se cae en la imprudente miopía. Esto hará que se repita el ciclo y se cometa los mismos errores o faltas que puede conllevar efectos devastadores. ¿Sí? Entonces, uno tiene que reflexionar acerca de las cosas que han acontecido en el pasado. ¿Sí? No solamente con nuestro pueblo, sino también con nuestras vidas. Allí, esto tiene que ser aplicable a nuestras vidas. ¿Cómo han sido nuestras vidas en el pasado? Estamos repitiendo lo mismo, estamos andando por las mismas sendas que andamos en el pasado, estamos repitiendo la misma historia. Tenemos que hacer un alto, ¿sí? Porque ya sabemos nosotros las consecuencias, ¿sí? Hay causa y hay efectos, ¿sí? Tú haces lo mismo, no esperes tener un resultado diferente, ¿sí? Creo que fue Albert Einstein el que dijo que es imposible estar haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente, ¿sí? No se puede, o sea, se va a recibir el mismo resultado. Si no se hace algo diferente, se va a recibir siempre el mismo resultado. Entonces, si se van a seguir por los mismos caminos, por las mismas experiencias que se tuvo en el pasado, pues se van a tener los mismos resultados, las mismas consecuencias. Entonces, hay que evitar, obviamente, eso, porque si se llega, digamos, a un ciclo allí, ¿verdad?, al mismo ciclo, entonces los efectos son devastadores. Se puede llegar a tocar fondo y pues obviamente pueden venir ciertas tragedias. Nos dice la historia que estas han sido las faltas que han permeado nuestras vidas. O sea, lo que ha dañado a Israel, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, porque la misma paracha habla, ¿verdad? ¿Sí? Y también los comentaristas y los sabios, ¿no? Y uno es la idolatría, ¿sí? La idolatría, ¿verdad? En esos tiempos la idolatría era algo tan fuerte, uno dice aquí, pero ¿cómo es posible que adoren a otros dioses? ¿Cómo es posible después de semejantes experiencias? Es que uno no estuvo en sus zapatos, uno no estuvo en sus ropas para entender, porque la idolatría era muy fuerte, en Canaán era muy fuerte la idolatría, ¿sí? Y muy permisiva, y entonces usted sabe que el ser humano es muy dado a eso, ¿no? A lo facilista, a la gratificación, a muchas cosas es dado al ser humano, ¿sí? Entonces allí se vieron tentados, ¿verdad?, la idolatría, ¿no? La idolatría no ofrece ningún antídoto para el veneno que representa el pecado. Ya sabemos nosotros, la idolatría no sirve en ninguno de los aspectos y tampoco representa un antídoto para ese veneno que es el pecado. Al contrario, sume a la persona hasta el fondo de la desgracia personal. El Dios de una persona puede ser un ídolo, una persona, cantante, puede ser deportista, alguna persona. Para otras el dinero, un puesto de privilegio, puede ser también idolatría, ¿sí? Conexiones con altos estamentos de gobierno, puede ser también idolatría. La persona, caramba, mantiene eso ahí como sea. Una ideología por la cual estaría dispuesto a perderlo todo, etc. Entonces, hoy día la idolatría ha cambiado su forma. Si bien tenemos una forma primaria, que es hacer objetos, adorar objetos, contemplar objetos, etcétera, imágenes. Sí, eso es la forma básica primaria, ¿verdad? También hay otra cosa, otra clase de idolatría, que es aquello que nos llama la atención, nos llama mucho la atención, ¿sí? Aquello que de pronto
queremos mantener, aquellos que de pronto creemos que nos da cierta gratificación, cierta comodidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que preguntarnos en este momento, sería bueno preguntarnos, bueno, en mi vida, qué idolatría hay? O sea, ¿qué cosa estoy haciendo y que puede ser idolatría? ¿Sí? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué estoy incurriendo constantemente? ¿Sí? ¿Ok? Es importante que uno mismo se reflexione. Mira que ya salimos de Yom Kippur y todo esto, ¿verdad? Como que revolvió nuestra vida, pero no quiere decir que ya como salimos limpios, perdonados y con buenos decretos y escritos en el libro de la vida, no nos veamos otra vez como que inclinados, ¿verdad? Porque muchos empezamos el nuevo año y decimos, bueno, este nuevo año, caramba, tiene que ser diferente, vamos a mejorar en esto, aquello, pero hay que mantener ahí la perspectiva, ¿sí? Hay que mantenerse alertas. Entonces, por eso es bueno repasar, es bueno refrescar y entender que nuestro pueblo ha caído en esto a pesar de empezar nuevos años, ha seguido cayendo y sigue cayendo. Entonces, no podemos estar dentro de esa nómina. Tenemos que salir y tenemos que decir hasta aquí y no continuar, ¿no? Entonces, la idolatría, en alguno de los aspectos más modernos, ¿verdad? ¿Sí? Cosas de las cuales depende tu vida, tu tranquilidad, tu paz, tu bienestar, ¿verdad? Muchas veces la gente encuentra en el juego, por ejemplo, en tantas cosas, ¿verdad? Sí, en el pasatiempo, etcétera, etcétera, cualquiera que sea, entra allí como gratificación, y eso se vuelve ya una idolatría. La persona necesita de eso para estar bien. El juego, cualquier cosa, ¿verdad? Que lo ata, que lo amarra, que lo hace sentir bien y que necesita y requiere a diario. Entonces, eso es idolatría, ¿sí? Los vicios son una idolatría, ¿sí? Porque la persona está allí con el vicio y necesita el vicio y necesita estar en eso todos los días. Entonces ya eso se vuelve una boda zará, ¿sí? Eso se vuelve idolatría. La inmoralidad. Allí dice muy claramente, engordó Yeshurun y pateó, engordaste, te henchiste, te hiciste corpulento. Esto es una clara declaración, o sea, no quiere decir que sí, que se engordó, que sí, que se volvieron, ¿verdad? Todos como salido de peso. No, esto quiere hablar de que allí esto es una referencia a los pecados del cuerpo. Esto es una clara referencia a los pecados del cuerpo. Cuando dice allí, y engordó Yeshurun y pateó, sí, se engordaste, te hinchiste, te hiciste corpulento, está hablando acerca de los pecados del cuerpo, ¿sí? Devarim, por ejemplo, Devarim 32, ahí mismo, en este cántico dice, porque la vid de ellos es la vid de Sodoma. Vea lo que está diciendo aquí el Eterno. La vid de ellos, ¿la vid de quién? De Israel es Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos. O sea, ya está el Eterno hablando, vea, ustedes serán como Sodoma y Gomorra en estos aspectos de inmoralidad. ¿Sí? Llegarán hasta ese punto. Vean ustedes, o sea, el Eterno es claro que a nuestro pueblo le ha acontecido, ¿verdad? Cosas como la de Sodoma y Gomorra. O sea, han llegado a tener esos pecados, oculta o abiertamente. ¿Sí? Entonces, mire hasta dónde el Eterno ya ha venido hablando acerca de lo que el pueblo iba a hacer, ¿no? Y aquí, claramente, cuando habla del engorde de Yeshurun es Israel, ¿verdad? Engordaste, te hinchiste, te hiciste corpulento, es una clara referencia a los pecados del cuerpo. Los pecados de inmoralidad, que ha llegado al punto de ser como los de Sodoma y Gomorra. ¿Ah? La codicia, el deseo de lo que otros tienen o disfrutan, ¿sí? Y pues de pronto no es como abiertamente, pero esto suele ser muy sutil, ¿verdad? Muy sutil. Suele ser un poco perceptible, pero se cae en esa falta, ¿sí? Cuando debemos estar contentos con lo que Hashem nos permite tener, ¿sí? Entonces siempre de pronto puede estar eso, ¿no? Como que el deseo de querer, de codiciar otras cosas, ¿verdad? Que otros tienen, entonces eso puede estar pasando, ¿no? Y eso es muy sutil. Muchas veces uno cree que no, eso
Yo simplemente estoy diciendo que me parece bonito, que me parece muy hermoso, ¿no? Pero internamente se está anhelando, se desea eso. Estaba... hay personas que desean algo que uno tiene y eso a toda costa lo quieren. Y bueno, como sea, lo quieren lograr y muchas veces no, se lo hacen manifiesto a uno. Pero uno muchas veces también mira las cosas de los demás y las puede estar codiciando, ¿sí? Y acuérdense que ahí la escritura, el 10º mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su asno, ni sus cosas, etcétera, etcétera. O sea, no. Y por eso le digo, es algo como muy sutil, ¿verdad? Imperceptible, pero se está de pronto haciendo. Y lo otro aquí, la agresividad. Dicen nuestros sabios que la agresividad, permitir, por ejemplo, la ira, el mal genio, eso es de mucho cuidado, ¿no? O sea, no podemos permitir todo esto porque ustedes saben que eso conlleva a cometer ciertos errores, ¿no? La ira, el mal genio, o alimentarla, complaciéndose uno viendo la violencia, las noticias, las peleas callejeras, ¿sí? Todo eso. Puede uno estar alimentando la violencia, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso. Deportes violentos también, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno siente que como que ya se está metiendo ahí, ya uno, ¿qué pasó? Toca uno, quita eso, más bien, ¿sí? Porque muchas veces eso sucede, ¿sí? Uno como que está ya metido en eso, en la parte de la violencia. Entonces, no hay que permitir la ira, el mal genio, no hay que alimentarla complaciéndose viendo, ¿verdad?, la violencia en las noticias, viendo, por ejemplo, las peleas callejeras, que hoy día eso es el pan de cada día. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y es por eso que Moisés suplicó a los judíos, les dijo que se aconsejaran de gente que gozaran de experiencia y visión histórica. O sea, aquí para que caramba, oriente a las nuevas generaciones. Uno tiene que buscar, ¿verdad?, siempre orientación de los más experimentados, ¿sí? Y poder aconsejarse cuando uno va a tomar una decisión o aconsejarse cuando uno tiene alguno de estos problemas. Entonces es muy importante uno aconsejarse, mirar a ver qué es lo que pasa, cómo uno puede resolver, qué puede uno hacer. Es muy importante eso. Cuando el ser humano no busca estos recursos, o sea, ¿qué sucede cuando el ser humano no busca estos recursos? Esto que nos aconseja Moshe, lo que nos aconseja aquí la Escritura, ¿sí? De aconsejarse de personas experimentadas, aconsejarse de personas sabias, de sadiquines, de sadequesas, hombres, mujeres, ¿verdad? Entonces puede deberse a varios factores. Uno, a que tiene una corta perspectiva espiritual de la vida, o sea, como que no entiende que la vida es más que el vestido, que la comida, que es más que los placeres temporales, ¿sí? La vida espiritual es más que eso, o sea, es mucho más que eso. Sí, es algo que no tiene precio, ¿sí? Nuestro Santo Maestro dijo: mire, ustedes busquen primeramente las cosas espirituales, el reino, ¿verdad? Su forma correcta de hacer las cosas y todo eso, y lo demás vendrá por añadidura, lo demás viene por añadidura, pero primero busquen las cosas espirituales, la rectitud, ¿verdad? Parecerse más a Boreolán, ¿sí? Trabajar mucho en su carácter, en su forma de ser, busquen más eso es lo primordial, ¿no? Lo demás viene por añadidura. Entonces, si la persona que no hace esto tiene una corta perspectiva espiritual, ¿sí? Entonces es porque no aprecia, digamos, la parte espiritual, o sea, no la ha puesto en su sitio correspondiente, en su valor correspondiente, ¿sí? En su plusvalía correspondiente. Y la parte espiritual aquí prima por encima de todo, ¿sí? Porque eso es lo que, al fin y al cabo, es lo que va a permanecer, ¿sí? Dos, la persona cuando no se aconseja, ¿verdad?, de la gente experimentada, es porque le da vergüenza exponer al descubierto sus debilidades, ¿sí? Muchas veces la persona se avergüenza de poner al descubierto todo esto. Y yo les digo, pues hay gente que no lo hace digamos, con hombres, mujeres sabios, pero sí lo hace por allá con psicólogos, con brujos, con hechiceros. Mucha gente se aconseja de adivinos y entonces se pierden mucho más, ¿sí?
Entonces, esto sucede por vergüenza de exponer al descubierto sus debilidades. No, uno tiene que ser claro. Si uno tiene debilidades, si uno sabe que personas le pueden orientar, pues hay que buscar, ¿verdad? Quién lo oriente, quién tiene más experiencia en este aspecto y le puedan orientar y guiar a uno. La persona que no busca estos recursos, ¿verdad? De aconsejarse, es porque busca por encima de todo su gratificación. O sea, la persona busca mantenerse allí, busca satisfacer sus deseos, busca satisfacer sus anhelos, ¿verdad? ¿Sí? No quiere de pronto arriesgar eso, no quiere poner eso en tela de juicio y entonces es porque busca por encima de todo su gratificación. O la persona que no se aconseja de otros es porque teme que su reconocimiento, reputación o prestigio se ponga en tela de juicio también. Entonces, estos son más o menos los puntos así que sucede con las personas que no buscan estos recursos, que nos habla aquí la Torá, de aconsejarse, ¿verdad? Con los ancianos del pueblo, con la gente experimentada, con los sabios del pueblo, ¿sí? Dice allí Santiago algo muy pareciera como contradictorio, ¿no? Santiago capítulo 5, verso 16 nos dice: por tanto, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del Sadik puede lograr mucho. Dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que confesar mi pecado a otra? ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay como una contradicción aquí. Uno tiene que confesar los pecados al Eterno, que todo lo sabe, todo lo conoce, pero ¿por qué dice aquí, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros? Bueno, es que aquí está la esencia. Aquí está la esencia de lo que dice Moshe. Moshe dice, vea, pregunten ustedes por las generaciones pasadas, pregunten ustedes por las personas que conocen, que saben, pregúntenles a ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que decir nuestros pecados, pero no para que nos perdonen los pecados, no para que nos absuelvan de nuestros pecados, no, para que nos ayuden. Tenemos que compartir nuestras debilidades y todo eso para que personas sabias nos ayuden, nos canalicen, ¿verdad? Por donde debemos andar, nos den directrices, ¿verdad? Para saber qué camino coger, ¿sí? Por eso dice ahí, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y vea lo que dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, es una forma de buscar liberación, sanidad, ¿verdad? De esos problemas que se tienen, de esos pecados en los cuales se incurre continuamente, ¿sí? De esas aferraciones que la persona tiene, se aferra, ¿verdad?, a ciertas cosas malas, ¿no? Entonces es importante ser sanado, ser liberado de ello. Porque dice ahí, la oración del sadik, vea que dice que la oración del sadik, entonces, es que es donde un sadik o una sadiquesa que tenemos que ir para ser instruidos, para ser aconsejados, para mostrarles, ¿verdad?, cuál ha sido nuestra falta, nuestro pecado, ¿verdad? Porque ellos pueden orar por nosotros. Y dice aquí, la oración del Sadí puede lograr mucho. O sea, allí encontramos nosotros liberación, la sanidad, ¿verdad? La restauración. Entonces, por eso dice allí que hay que confesar nuestros pecados, hay que hablarlos, hay que sacarlos a la luz. No a la luz pública, no, a la luz de personas que sabrán guardar, ¿verdad? Estos secretos, pues, sabrán guardar estos problemas y quedarán únicamente entre las personas, ¿verdad? Entre la persona y el sadik o la sadiquesa. Eso es todo. Entonces, pues dice allí, la oración eficaz del sadik, o sea, es porque una persona experimentada, una persona que es sabia, una persona que conoce, ¿verdad?, las debilidades humanas, una persona que puede orientar en un momento dado, una persona que puede ser usada por Hashem, ¿verdad?, para que la persona pueda ser sanada, restaurada, liberada, ¿sí? Entonces es importante sacar a luz esas faltas, esos pecados. ¿Okay? Algo que quedaba expuesto a los ojos de nuestro Santo Maestro, ¿verdad? Era la condición humana. ¿Sí? Era la condición humana. O sea, nuestro Santo Maestro sabía que cómo era la persona que tenía por delante, o las personas que tenía por delante. Él conocía perfectamente. ¿Sí? Dice ahí en Yohanan 2, 24 al 25, pero Yeshua por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre,
pues él sabía lo que había en el hombre. Interesante esto. Interesante esto. Yo pregunto por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? Nuestro Santo Maestro conocía a todos, conocía su condición, conocía lo que había en el hombre. ¿Por qué creen ustedes? Pues precisamente para sanar, para liberar, para ayudar a la persona, para restaurar a la persona. Ese es nuestro llamado como personas como personas que somos sal de la tierra, luz de la tierra. ¿Sí? Ese es nuestro llamado. Restaurar, ayudar, levantar, liberar a la persona. ¿Sí? Ese es nuestro llamado. Entonces, de aquí Yeshua conocía a todos y lo hacía y tenía esa condición, ¿verdad? Tenía ese don, pero ¿era para qué? Para ayudar, para restaurar, para liberar, para saber dónde estaba la necesidad humana. Y eso es lo que tenemos que nosotros siempre apuntar a la necesidad humana. ¿Para qué? Para ayudar. A la necesidad humana para restaurar, para liberar, ¿sí? Para sanar. Entonces, eso es lo que encontramos, ¿verdad? Allí. Y hoy Hashem también nos está diciendo, ¿verdad? Si bien empezamos ya un nuevo año y todo, y ya, caramba, sentimos que ese peso de culpas y todas esas cosas han quedado atrás y estamos ahora como empezando con nuevos bríos, nuevas metas, ¿no? Y todo lo demás, tenemos que tener en perspectiva esto. Así que tenemos un legado de más de 4.000 años de historia, ¿verdad? Que nos ayuda, que nos sirve de experiencia para no caer en lo mismo, que tenemos personas, hombres, mujeres muy sabios que nos pueden aconsejar, a los cuales podemos abrir nuestros corazones para decir nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras situaciones, y ellos nos puedan orientar. ¿Sí? Ellos nos puedan orientar. El Eterno no dejó nada al azar, y por eso la Torah nos aconseja, y aquí nos dice, ¿sí? Pregunte por las generaciones pasadas, ¿sí? Preguntad a tu padre, y él te hará saber. A tus ancianos y te lo dirán. ¿Por qué? El padre tiene experiencia, los ancianos tienen experiencia, tienen conocimiento, y te lo pueden decir, te lo pueden aconsejar, te pueden guiar por esos caminos oscuros de dificultades que muchas veces atravesamos. Entonces, mis amados, ahí los dejo con esas palabras, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Que el Eterno nos guíe, que podamos tener siempre la confianza de tener personas a las cuales podamos acudir, ¿no? En un momento dado, para saber qué determinaciones tomar, qué decisiones tomar, ¿verdad? Para saber también, ¿verdad?, cómo podemos salir de ciertas situaciones en las cuales se está cayendo y cayendo y cayendo y repitiendo como la historia, ¿no? Repitiendo como la historia. Recordemos que hay que mirar atrás, ¿sí? Aquí se nos aconseja mirar atrás y no perder, ¿verdad?, la perspectiva y saber que no podemos seguir por los mismos pasos, cometiendo los mismos errores, ¿sí? Pensando que vamos a obtener un resultado diferente. No, para nada, para nada. Las cosas hay que hacerlas conforme a la Torah. Si hacemos conforme a la Torah, todo saldrá bien, ¿sí? Pero si hacemos algo extra, algo diferente a la Torah, vean, eso no tiene ningún fin. Eso obviamente va a tener un fin, sí, pero va a ser un fin no muy bueno. Y vamos entonces a recibir, ¿verdad?, esos efectos por haber tomado las malas decisiones, ¿sí? Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe, ¿verdad? Que el Eterno nos esté fortaleciendo, ¿verdad? Que nuestro Santo Maestro sea nuestro ejemplo a seguir y que todo esto nos sirva como recursos, advertencia, ¿verdad? Como recursos para poder tomar de la mano, ¿verdad?, todo esto que el Eterno nos ha dado y poder llevarlo a cabo. Amén. Que el Eterno nos ayude y nos siga guiando, ¿verdad? Y que en su voluntad Él pueda mandarnos prontamente, nuestro Santo Maestro, pronto en nuestros días, podamos gozar con Él, podamos gobernar con Él este mundo, ¿sí?, de una forma más recta, más justa, porque este mundo lo merece. Amén, bien, amén, amén, bien.